Muerte del coronel Dávila. Investigan a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades. La investigación estará a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se busca establecer si hubo un presunto acceso irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado. El uniformado era uno de los investigados en medio del escándalo por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera del ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Pasados casi 2 años de la muerte del coronel Oscar Darío Dávila, quien era investigado por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera de la hoy canciller Laura Sarabia, este viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades en el caso. Según confirmó el presidente de la comisión, Mauricio Rodríguez, se trata de funcionarios que habrían accedido de forma irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado, quien fue hallado sin vida en su vehículo el 9 de junio de 2023. En su momento, 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, liderados por el médico forense de medicina legal, Jorge Eduardo Paredes, estuvieron a cargo de la necropsia del cuerpo del coronel Oscar Dávila y determinaron que la causa de la muerte del coordinador de protección anticipativa de la presidencia se debió a una herida de contacto con todas las características propias de un suicidio. Puede leer, así fue como el coronel Dávila se habría suicidado en medio del escándalo por las chuzadas a Amarelvis Mesa. No obstante, hoy por hoy la Comisión de Disciplina Judicial investiga una posible irregularidad detectada en el sistema de información forense relacionada con accesos no autorizados al expediente. Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad. Señala el expediente del caso, conocido por el colombiano. Asimismo, se compulsaron copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el nivel central para investigar la conducta del entonces director seccional de Medicina Legal en Cundinamarca. Incluso, este diario pudo establecer que la Fiscalía está evaluando abrir una investigación contra el despacho del fiscal que estuvo a cargo del proceso que concluyó que la causa de la muerte fue un suicidio. El coronel Dávila era un experimentado policía que estaba a cargo de coordinar parte de las salvaguardas de Petro. Por su cabeza pasaba la planeación de la seguridad en Palacio cada que el mandatario visitaba alguna región y de cuenta de las chuzadas que involucran al exjefa de gabinete. Laura Sarabia, él mismo había ofrecido su testimonio ante el ente acusador. Lea aquí. ¿Le echan la culpa al fallecido coronel Dávila? Estas son las contradicciones entre Feria y la exjefa de seguridad de Sarabia. En su momento, el ente investigador trazó una línea de tiempo desde la última vez que al coronel Dávila se le vio con vida en el apartamento de un familiar el pasado 9 de junio de 2023. Gente, es indignante, gente, de que Gustavo Petro es el responsable de robarse el celular del menor. Se confirma la Fiscalía Criminal y Corrupta, la unidad de protección, gente. La unidad de protección dirigida por un asesino guerrillero del M-19. ¿Quién es el director? Es un socio de Gustavo Petro. La unidad de protección está llena de criminales, asesinos y guerrilleros. Gente, un miembro de la unidad de protección en complicidad con la SIJIN, con la policía y la fiscalía, desaparecieron el celular de este menor, donde prueban las alianzas de Gustavo Petro sobre este plan de asesinar a Miguel Uribe. Hoy se confirma, hoy seguimos denunciando, gente, para que ustedes hagan el favor, compartan para que se den de cuenta quién es esta rata, asesino, guerrillero Gustavo Petro. Hoy sabemos de que Gustavo Petro es el máximo responsable y no solamente lo ha dicho Miguel Polo Polo, sino lo dijo Andrés Pastrana, de que el máximo responsable es Gustavo Petro.
lo dijo Vicky Dávila, de que el asesino en serie es Gustavo Petro y por eso esta rata debe ir preso. Pedimos cárcel inmediato para este asesino guerrillero Gustavo Petro. Esto no puede quedar en la impunidad y pedimos una investigación a esta fiscal corrupta, a estos miembros de la unidad de protección quienes participaron en el robo del celular de este menor para que no se supiera la verdad. Antes apareció toda clase de evidencias que conlleva la responsabilidad de Gustavo Petro. ¿Por qué desaparecieron el celular? La unidad de protección es dirigida por un socio de Gustavo Petro, un miembro del M-19. ¿Quién recibe las órdenes? Ese socio de Gustavo Petro, el director de la unidad de protección, recibe las órdenes del máximo guerrillero Gustavo Petro y este le da las órdenes a los escoltas. Antes de ese atentado ya habían recibido la orden de robarle el celular al sicario. Este es un plan directamente de responsabilidad de Gustavo Petro. Muerte del coronel Dávila. Investigan a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades. La investigación estará a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Se busca establecer si hubo un presunto acceso irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado. El uniformado era uno de los investigados en medio del escándalo por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera del ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia. Pasados casi 2 años de la muerte del coronel Oscar Darío Dávila, quien era investigado por el uso del polígrafo y llamadas chuzadas a Amarelvis Mesa, ex niñera de la hoy canciller Laura Sarabia, este viernes se conoció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investiga a 10 funcionarios de medicina legal por presuntas irregularidades en el caso. Según confirmó el presidente de la comisión, Mauricio Rodríguez, se trata de funcionarios que habrían accedido de forma irregular al expediente relacionado con la muerte del uniformado, quien fue hallado sin vida en su vehículo el 9 de junio de 2023. En su momento, 3 patólogos, 3 balísticos, 3 toxicólogos y 2 biólogos, liderados por el médico forense de medicina legal, Jorge Eduardo Paredes, estuvieron a cargo de la necropsia del cuerpo del coronel Oscar Dávila y determinaron que la causa de la muerte del coordinador de protección anticipativa de la presidencia se debió a una herida de contacto con todas las características propias de un suicidio. Puede leer, así fue como el coronel Dávila se habría suicidado en medio del escándalo por las chuzadas a Amarelvis Mesa. No obstante, hoy por hoy la Comisión de Disciplina Judicial investiga una posible irregularidad detectada en el sistema de información forense relacionada con accesos no autorizados al expediente. Un total de 23 funcionarios accedieron al caso, de los cuales solo 12 tenían competencia funcional para hacerlo, mientras que los 11 restantes, incluido un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían ingresado sin autorización, en algunos casos por simple curiosidad. Señala el expediente del caso, conocido por el colombiano. Asimismo, se compulsaron copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el nivel central para investigar la conducta del entonces director seccional de Medicina Legal en Cundinamarca. Incluso, este diario pudo establecer que la Fiscalía está evaluando abrir una investigación contra el despacho del fiscal que estuvo a cargo del proceso que concluyó que la causa de la muerte fue un suicidio. El coronel Dávila era un experimentado policía que estaba a cargo de coordinar parte de las salvaguardas de Petro. Por su cabeza pasaba la planeación de la seguridad en Palacio cada que el mandatario visitaba alguna región y de cuenta de las chuzadas que involucran a la exjefa de gabinete. Laura Sarabia, él mismo había ofrecido su testimonio ante el ente acusador. Lea aquí. ¿Le echan la culpa al fallecido coronel Dávila? Estas son las contradicciones entre Feria y la exjefa de seguridad de Sarabia. En su momento,
El ente investigador trazó una línea de tiempo desde la última vez que al coronel Dávila se le vio con vida en el apartamento de un familiar el pasado 9 de junio de 2023. Hacia las 17:53 de la tarde, el coronel quedó fijado en video que sale del apartamento de su familiar y se dirige a su residencia. La camioneta quedó registrada a las 18:10 por Corferias, en Bogotá, y posteriormente el coronel habría llamado a su esposa para avisarle que iba para la casa. 3 minutos después, a las 18:13, Dávila llamó a una periodista de la revista Cambio y a las 18:16 la camioneta se estaciona en su lugar de disposición final. El conductor se baja a la tienda y se le ve en un video haciendo la compra de una soda. Hacia las 18:18 el conductor llega al vehículo, abre la puerta y observa que el coronel se había disparado. Durante la intervención, para medicina legal no hay duda de que se trató de un suicidio. Para ello, se practicó el protocolo de Minnesota, en el que se establece que ninguno de los espacios del cuerpo haya tenido alguna situación distinta al disparo, es decir, establece que no fue golpeado o algo que determine que existió un tercero en la escena. La necropsia describió que en el lado derecho del cuerpo del coronel Dávila se encontró una herida de 4 por 2 centímetros. Un orificio con una entrada irregular porque fue con el arma a contacto. Eso produjo que los forenses encontraron restos de pólvora en la parte externa del cráneo. Asimismo, en el lado izquierdo, se encontró un orificio de salida, acción que causó graves lesiones en el interior de la cavidad craneal. En el examen también encontraron que las prendas de vestir tenía un patrón de salpicaduras que tiene un modelo ENU, lo que para los médicos es un indicio de que la persona tenía el arma empuñada. Tenía salpicadas en la manga de la mano derecha y no se encontraron signos de riña. El celular del menor, presunto atacante de Miguel Uribe Turbay, no aparece. La Fiscalía investiga. La Fiscalía recupera otros elementos de prueba para la judicialización del menor capturado. Fotos del lugar del atentado y clínica donde se encuentra Miguel Uribe Turbay. Los términos para la judicialización del menor capturado como presunto responsable de atacar a Miguel Uribe en un mitin político y en la localidad de Fontibón están por cumplirse. La Fiscalía recupera todos los elementos de prueba que llevará a la audiencia y ante el juez de menores. Sin embargo, un hecho insólito se atraviesa en la rutina. Fuentes judiciales advirtieron que en el curso de la investigación desapareció el celular que tenía el menor al momento de ser capturado. Nadie da razón del aparato y es una situación que preocupa a los responsables del proceso. Por lo que se revisa qué pudo ocurrir y dónde está el celular que tendría información relevante para la investigación. El sicario que le disparó a Miguel Uribe, al ser capturado, grita: "Yo les voy a dar los números. Déjenme levantar y déjenme darles los números. Si no me sueltan, necesito darles los números". El celular es una pieza fundamental para adelantar toda la investigación, pues allí estarían las conversaciones previas que tuvo el menor de edad con quien, aparentemente, le estaría dando órdenes de atacar a Miguel Uribe. En ese caso, como en otros, este aparato de comunicación se convierte en un elemento sustancial para cualquier investigación. Hasta el momento no está claro de qué forma desapareció el celular que debería estar en poder de la Fiscalía, en cadena de custodia y siendo objeto de análisis de los investigadores para la posterior judicialización del menor, un elemento de prueba que, para los expertos, resulta indispensable para avanzar en el proceso. En las decenas de videos que grabaron los ciudadanos que estaban en el mitin político y que luego se acercaron al momento de la captura del menor de edad, se observa como un hombre, al parecer integrante de la Unidad Nacional de Protección UNP, se acerca al menor y saca de su bolsillo lo que sería un celular. El celular del menor, presunto atacante de Miguel Uribe Turbay, no aparece. Ese video sería pieza clave para tratar de explicar en la Fiscalía qué pudo pasar con ese celular y por qué, de ser cierto, si el funcionario de la Unidad Nacional de Protección lo tomó, no lo entregó a las autoridades correspondientes para que adelantaran todas las verificaciones que, en hechos tan graves, se hacen en el menor tiempo posible. Justamente en una locución presidencial,
Gustavo Petro, advirtió que es necesario investigar a los integrantes de la UNP para establecer cuáles fueron las medidas que se tomaron, al igual que su reacción posterior al ataque en contra de Miguel Uribe. Son indagaciones que están pendientes de adelantar. El celular del menor, presunto atacante de Miguel Uribe Turbay, no aparece. El ente acusador aseguró que se adelantan 2 líneas de investigación por cuenta de estos hechos. Una relacionada con el proceso de judicialización del menor, por las razones o consideraciones correspondientes, y la otra, con el objetivo de establecer quiénes serían los autores intelectuales de este intento de asesinato.